Hola chicos, ¿qué tal? Quiero explicarles unos principios de marketing enfocados específicamente a la comunicación de sus mensajes. La idea es que utilicen este framework para ayudar a escalar su negocio teniendo un mensaje muy claro. Entonces, bueno, para lograrlo, básicamente lo que tenemos que comprender cómo es el mensaje, dónde está ubicado de cara a los clientes y el nivel de sofisticación que tienen los clientes de cara al mercado en su momento. Entonces, nada, básicamente son tres pasos los que hay que seguir. Voy a tratar de anotarlos aquí para que no se me olvide mientras que voy haciendo la investigación. Entonces, como les decía, el paso uno es entender cómo y dónde. El paso número 2 es qué tan sofisticado es el mercado. Y el paso número 3 es tratar de escalar el mercado por generaciones. Ok, entonces nada, vamos a quitar este por un momento y entendemos entonces que esos son los pasos. Ahora bien, ¿cómo es el framework como tal? Para entender el cómo y el dónde, voy a trazar una línea que sí, voy a ponerle unos tres puntitos a esto y que sea completamente blanco. Entonces, aquí lo que tenemos que comprender un poquito es al cliente como tal. O sea, cómo está reconociendo o cómo se están creando las oportunidades de mercados de cara al cliente. Entonces, inicialmente, eh, no es consciente de que de hecho existe una problemática. Ese obviamente es el paso número uno. Vamos a ponerlo así. Ok, paso uno, no es consciente. El siguiente punto es que es consciente de un problema que está enfrentando. Vamos a poner esto en ambos casos un poco más pequeño. Ok. El tercero, ya en este caso, es que es consciente de posibles soluciones en el mercado. El siguiente, en este caso, es que es consciente de algo muy específico, de una solución muy específica. Solución específica. Eh, y ya el último punto es que es muy consciente. Ok. Voy a tratar, antes de continuar con esto, voy a tratar de parafrasearlo un poco mejor para que se entienda de mejor forma. Eh, Fíjense, cuando un cliente no es consciente es porque probablemente está como que en esa fase inicial en donde el problema al que se está enfrentando apenas está empezando a chocarlo. Una vez que eso sucede, él comienza a darse cuenta, ok, hay una situación en mi vida que tengo que corregir, sin embargo, no sé de qué forma hacerlo. El siguiente paso, evidentemente, bueno, es de repente comenzar a preguntar, investigar o qué sé yo, o ponerse a pensar bastante y darse cuenta que, mira, sí hay una posible solución y comienza incluso a investigar varias fuentes. Cuando cuando es consciente de una solución específica es porque probablemente ya ha conocido tu negocio y tu solución y así como la tuya otras evidentemente, pero cada vez se va como que acercando mucho más. Cuando es muy consciente es cuando incluso, por ejemplo, ya
se comunicó contigo, ya le diste, digamos, entre comillas, el pitch de venta, ya conoce las características del producto, etcétera, etcétera, y está simplemente en esa fase de tomar las decisiones de caras a específicamente qué es lo que va a terminar haciendo. Sin embargo, hay otro punto que también hay que considerar, sobre todo de cara a toda esta parte del mensaje, de la comunicación, del marketing, del advertising como tal. Y es justamente lo que vendría siendo, digamos, esto va a ser más o menos así, más o menos así. Que esto es el tamaño de la audiencia. Y por supuesto esto va a ir variando mucho en el tiempo. Bueno, si lo voy a dejar así, no tiene que ser perfecto tampoco. Entonces vamos a anotarlo por aquí. Tamaño de la audiencia. Ok. Chévere. Entonces fíjense cómo se va creando de una sola vez una especie de embudo conforme el cliente va pasando por cada una de estas etapas. Entonces, como les decía, el paso uno entonces es reconocer en qué punto específico está el cliente en este momento, eh, evidentemente de qué tamaño es la audiencia en este punto para comenzar a saber de qué forma vamos a transmitir el mensaje, porque evidentemente no va a ser igual en este punto en el que, bueno, apenas está... Uy, ¿por qué no tengo doble? Sorry. Ajá, apenas está comenzando a ser consciente del problema, a cuando ya está aquí muy, muy, muy consciente de que no solamente existe una resolución, sino que particularmente tú la puedes brindar y ya incluso tiene todos los detalles necesarios para tomar esa decisión. Voy a graficar un poquito más cómo se ve el cliente para simplemente con fines un poquito gráficos aquí que se entienda más que estamos hablando de personas. Em, y sobre todo voy a tratar de que estas personas evidentemente tengan o sea, vamos a ponerle también un tamaño. Me refiero a tamaño en cuanto a cantidad de población o de cantidad de clientes incluso que hay en cada uno de estas etapas. Porque fíjense que, por ejemplo, en este caso es muy probable que hayan, no sé, unas 1000 personas de repente que estén, bueno, en esta primera faceta bueno, de ni siquiera reconocer el problema. Los que sí están empezando a reconocerlo de repente, perdón, vamos a poner un número más grande para que sea más fácil. 10.000, aquí son 1000 apenas. Eh, ya en este punto llegan a ser más o menos unas 100. Luego por aquí probablemente sean unos 10 prospectos. Y finalmente este es el que está a puntico de hacer el purchase, la compra. Entonces, esto también es algo que tienen que considerar. Fíjense que aquí son comunicaciones un poco más globales, aquí tienen que ser mucho más específicas, son soluciones distintas a las que se están brindando en cada uno de los puntos. Y por último, ya para complementar esto, hay que entender también qué tan esta palabrita ya sabía que me iba a costar, disculpen, sofisticado es el mensaje, que no soy sofisticado yo. Eh, Vamos a tratar de graficarlo. Vamos a poner esto un poco más grande. Y me voy a ir aquí justo al lado. Entonces, creo que voy a hacer un triángulo. Más o menos un tamaño similar. No, es más. Vamos a quitarle esto y lo coloco solamente blanco. Número 3.
Ok, entonces en este punto también vamos a comenzar a tener para descubrir qué tan sofisticado, eso ahora sí me salió bien, es el mercado. Vamos a comenzar a revisar también el tipo de reclamo que van haciendo los clientes, porque de igual forma aquí hacia arriba van a ir cambiando. Entonces al principio van a ser reclamos que van a ser reales porque tienen problemas reales, pero también van a ser bastante simples, no van a estar queriendo realmente nada del otro mundo, sino, mira, mi problema es tal cosa, por ejemplo, una padencia, una carencia que tengan, cosas por el estilo. Así de claro va a estar siendo esta primera etapa. Sin embargo, en la segunda ya más bien comienza a incrementar o crecer el reclamo. em, y en este punto se comienzan a diferenciar, porque es muy probable que unos quieran unas cosas, otros quieran otras un poco distintas. Ya comienza como que a nutrirse un poco porque ya no comienza a ser una necesidad tan visceral. Aquí más bien comienzan a entrar otro tipo de deseo y las características que tenga la persona y el contexto que tenga en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de esto viene una siguiente etapa. En esta parte en particular se comienzan a generar incluso mecanismos eh, y aquí es cuando, perdón, nosotros comenzamos a detectar que son necesarios mecanismos y procesos para justamente convencerlos y encaminarlos un poquito más. Aquí va a ser muy importante, por ejemplo, temas como de qué forma es la atención al cliente, de qué forma, digamos, qué tantos pasos tiene que hacer para completar una venta, por ejemplo, perdón, una compra. Eh, Justamente en esta etapa, cuando ya se comienza a depurar y a sofisticar más el mercado, los procesos son súper, súper, súper importantes. Luego viene otra etapa, que en este caso son los multimecanismos. Y aquí la cosa se pone interesante, que voy a poner el caso de Gillette aquí como marca, porque aquí es cuando Gillette se comienza a dar cuenta que ya son gustos y sabores más la necesidad. Entonces, por ejemplo, una persona que, bueno, que le está saliendo la barba, qué sé yo, y se siente ya incómodo y le comienza a picar, y no sé, por higiene quiere estar, bueno, más rasurado, etcétera. Pero se da cuenta que, bueno, dependiendo de los gustos de cada quien, y de que comienza a refinarse mucho el mercado, van a ver quienes queremos tener la barba, pero la queremos tener corta, entonces sacan una hojilla específicamente para eso. Habrá el que la quiere tener un poco más larga, habrá el que se la quiere quitar toda, habrá el que se la quiere quitar toda, pero de paso asegurar que no queden ni siquiera los poros abiertos, entonces crean también una cremita. Habrán los que les gustan más bien las cosas como que un poco más tecnológicas, entonces hacen campañas relacionadas con temas de tecnología y con toda la parte de ciencia y de hallazgos que hayan a nivel de las rasuradoras, y que no solamente tienen digamos, un nivel de corte, sino 3 y 4. Entonces fíjense cómo esos multimecanismos se van dando allí justamente para alcanzar a una audiencia ahora que quiere cosas con un mayor nivel de detalle. Y ya el último nivel, en realidad se ve casi siempre, pero ya cuando se llega aquí al final es cuando se marca mucho más, es un patrón emocional. Entonces aquí profundizar. Aquí la recomendación más bien es profundizar en el mensaje, específicamente, voy a poner esto un poco más grande.
específicamente porque ya cuando llegamos a este punto final, que básicamente es la cúspide de la pirámide, vamos a mandarla atrás un segundo para que no tengamos este problema. Listo. Ajá. Cuando ya llegamos a esta cúspide de la pirámide, resulta que bueno, que nos estamos enfrentando entonces a una gran cantidad de patrones de compras y de gustos que están siendo sumamente marcados de cara al cliente y que bueno, nosotros simplemente nos tenemos que poner a la tarea de bueno, de, de tratar de crear entonces estas estrategias en donde podemos comenzar a escalar de una forma distinta, incluso escalar a nivel de generaciones, cosas como hace por ejemplo Coca-Cola, como lo hacen muchas de las marcas de ropa, este, incluso perfumes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la industria particularmente de los diamantes juega mucho con todas estas comunicaciones porque ellos básicamente están sobre todo en estas dos secciones más altas de la pirámide, pero em, de forma generacional ellos van teniendo mensajes específicamente para cada uno de estos y es por eso que nosotros desde muy pequeños tenemos ya calado eso en la cabeza de que bueno, es importante a la hora de casarse tener el anillo, para las mujeres es importante el tamaño del anillo, en qué dedo va y ese tipo de cosas que se han ido introduciendo dentro de la sociedad como un mensaje de marketing muy potente partiendo de estos principios. Entonces nada, es un framework que creo que les puede ser muy útil. Voy a repasarlo rápidamente. Una vez que ustedes quieran reconocer qué tipo de mensaje y comunicación se le debe dar a sus clientes, lo primerito que tienen que hacer es venirse a esta parte de acá, reconocer específicamente en qué punto del conocimiento sobre el problema está la audiencia. Em, Supongamos bueno, que están viendo otras opciones, entonces sabemos que el número de personas no es demasiado grande, entonces de repente el tipo de comunicación ahí tiene que cambiar. Es probable que en estos últimos tres puntos los niveles de inversión deberían ser incluso más altos, pero también más refinado el tipo de mensaje que se da. Y fíjate que tiene una relación directa con esto. Aquí es muy importante no solamente decirle que le vas a solucionar el mensaje, ya se lo dijiste anteriormente. No es solamente diferenciarte de la competencia, porque ya básicamente lo hiciste también, sino tratar de comenzar a hablar un poco de la facilidad a nivel de los mecanismos, de que bueno, el servicio cliente o servicio postventa es muy bueno y quizás comenzar a adentrarse un poco en esta parte del patrón emocional, profundizar un poquito ahí y quizás comenzar a elaborar también este mensaje hacia el multimecanismo en caso de que eso sea algo factible e interesante para tu audiencia. Nada, espero que este framework le sirva de ayuda. Básicamente, así funcionan las comunicaciones de forma natural a nivel no solamente de marketing, sino también psicológico. Eh, y nada, cualquier duda, comentario, bienvenido. Se abre la mesa de comunicación dentro de la academia. Un abrazo grande. Bye bye.